Buenas noches, chicos. En este segundo video veremos cómo aplicar los códigos que hemos programado en la solución de un problema real. En este caso resolveremos un problema de termodinámica, el cual dice que la ecuación de estado de Van der Waals para un gas real es P más A entre V a la 2 por V menos B igual a RT, donde P es la presión absoluta en atmósferas, T es la temperatura en kelvins, R es la constante universal de los gases en atmósfera por litro, entre gramos moles Kelvin, que es igual a 0,0825. V es el volumen molar del gas en litros moles entre gramos, y A y B son constantes particulares para cada gas. En este ejemplo en particular, queremos determinar el volumen molar del óxido nítrico cuando se tiene una presión de 10 atmósferas a 80 grados centígrados. Para este gas se sabe que A es igual a 1,34 y B es igual a 0,02789. Bien, hasta el momento hemos trabajado en MATLAB con funciones. Las funciones son como métodos generales para resolver problemas. Los problemas generalmente específicos los vamos a resolver en un script. Entonces, vamos a crearnos un script. En este script vamos a escribir la función que queremos resolver, pero la vamos a escribir parametrizada. De forma que si más adelante yo quiero cambiar los parámetros para, en este caso, calcular el volumen molar de otro gas, simple y sencillamente cambiaría los valores y todo funcionaría correctamente. Entonces, iniciamos nuestro script declarando simsx. Vamos a asumir que la función la vamos a escribir en términos de x. Declararemos P igual a 10, que es la presión, A igual a 1,34, B igual a 0,02789, R igual a 0,08205 y T igual, vean que el problema dice 80 grados centígrados, pero las unidades están dadas en Kelvin. Por eso debemos convertir los 80 grados centígrados a Kelvin. Entonces tendríamos 353,15 kelvins. Escribiríamos la función f, que la función f es p más a entre x a la 2, pues escribiremos x en lugar de v por x menos b menos r por t. Pues noten que en esta ecuación RT es parte de una ecuación y necesito no tener una ecuación sino una función. O sea, debo igualar esto a 0. Por lo tanto, RT debe pasar al otro lado a restar. Bien, ahora vamos a resolver este problema. El problema es que no sé cuáles valores iniciales utilizar para mi método. Para esto, lo más conveniente es graficar nuestra función y ver cómo se comporta. Podemos graficarla en el intervalo de 0 a 20, por ejemplo, dado que sabemos que el volumen debe ser un número positivo. Vamos a correr esto, le ponemos un nombre a nuestro script, por ejemplo, prueba V2. Y vamos a analizar la gráfica. Ahí tenemos la gráfica. Podemos ver que la intersección con 0 ocurre más o menos en este lado. O sea, estamos dentro de un intervalo de 2 a 4. Entonces utilizaremos el intervalo de 2 a 4 para nuestro problema. Ok, ya hemos definido el intervalo inicial, que será de 2 a 4. Este intervalo nos sirve para los métodos de bisección, falsa posición, secante y punto fijo. Sin embargo, no nos sirve para los métodos de bisección, falsa posición, secante y Newton. No nos sirve para el método de punto fijo. En el método de punto fijo tengo que expresarla como x igual a una función. Así que aquí tengo dos opciones: despejar esta x o esta v o despejar esta. En este caso lo que voy a hacer es despejar esta que está acá. Si yo hago eso,
voy a obtener la siguiente función que le llamaré g, que será r por t entre p más a entre x a la 2 más b. Sin embargo, yo no puedo simplemente utilizar esa función. Debo verificar qué punto fijo se puede aplicar en el intervalo de 2 a 4, que es el que voy a analizar. Para eso, vamos a graficarlo. Recuerden que poníamos fplot, pondríamos g en el intervalo de 2 a 4 y los límites de y serían también de 2 a 4. Lo corremos y claramente vemos que esta función sí cumple las características de punto fijo. Por lo tanto, vamos a utilizar esa función. Bien, ahora, para que funcione o para llamar los métodos, simple y sencillamente en cada método venimos, copiamos el enunciado y lo pegamos. Tanto bisección como falsa posición, secante, Newton, no lo tengo por acá, entonces voy a escribirlo. Newton-Raphson es igual a Newton. Recuerden que con tab aparecen todas las funciones del nombre que ustedes están poniendo. Y finalmente, punto fijo. Bien, escribamos ahora los parámetros de cada función. En bisección, f es la función, que eso está bien. El x0 o el a sería 2, el x1 o el b sería 4. Pongamos en tolerancia 0,5 por 10 a la menos 10. Y en iteraciones máximas 50. Estas características van a ser las mismas para falsa posición y para secante. Para Newton escribiremos las mismas, pero como solo ocupa una aproximación anterior, pondremos solo 2, al igual que en punto fijo. Eso sí, noten que la función de punto fijo debe ser g y no f, ¿cierto? Bien, si corremos esta función, este script, perdón, y vamos a nuestro command window, veremos las respuestas. Veremos que bisección tomó 36 iteraciones para obtener una respuesta aceptable. Falsa posición tomó 6, secante 5 y Newton-Raphson 4, mientras que punto fijo 8. Puede ser que sea más conveniente para nosotros ver estos datos gráficamente. Tal vez con dos gráficos. Un gráfico que sea iteración versus error, iteración versus aproximación y otro que sea iteración versus error. Entonces vamos a hacer eso. Entonces en nuestro script, como quiero dos gráficos, vamos a usar un subplot que tiene una fila, dos columnas y en la primera vamos a poner las iteraciones versus la aproximación. Como lo que vamos a graficar son puntos, vamos a utilizar la función plot. Noten que las iteraciones están en la primera columna. Entonces, en el caso de bisección, llamaré a la matriz MBis, pondré 2 puntos y 1. Los 2 puntos indican que incluya todos los datos de la primera columna. Ese es el valor en X. El valor en Y serían todos los datos de la segunda columna. Y quiero que me muestre los resultados con un asterisco y una línea. Esta instrucción debo repetirla para cada método, agregando un hold on porque quiero que todos estén en el mismo subgráfico. Entonces agregaremos uno para falsa posición, otro para secante, otro para Newton y otro para falsa posición, en el cual solo cambiamos el nombre de la matriz. Aquí será sec, aquí será NR,
Y aquí será PF. Bien. El segundo gráfico o el segundo subgráfico, como es el segundo, pondremos acá un 2. Quiero iteraciones versus error. Aquí sí que será la primera columna versus la tercera columna. Perfecto. Si lo corremos, veremos el resultado. ¿Ok? Bien. Se ve bastante bien, ¿cierto? Sin embargo, puede ser que yo quiera mejorarlo un poco. Quiera ponerle un título, nombres a los ejes, una leyenda para saber qué color corresponde a cada función. En el caso del error, modificar tal vez el eje Y para que no inicie en 1, pues el primer error nunca es certero, empieza en el segundo y ese segundo está en 0,5. Y como bisección dura tanto, el eje X se hace muy extenso y puede ser que no se vea muy bien, entonces podríamos cortar el eje X como en 15. Entonces, esos cambios los podemos hacer manualmente con las opciones que hayamos visto o bien por medio de código. Esta vez lo haremos por medio de código. Para cambiar los ejes X y hacerlo un poquito más corto, recuerden que sería con la instrucción xlim. En este caso iremos de 0 a 15 en ambos gráficos. Y además, en el segundo gráfico, pondremos que el eje Y vaya, el YLIM, vaya desde 0 hasta 0,6. ¿Ok? Le agregaremos un título al primero. Eso se hará con la instrucción title, la cual le llamaremos iteración versus aproximación. Le podemos poner un nombre a el eje X con XLabel, que esto será iteraciones. Podemos ponerle un label al eje Y, que se llamará aproximaciones. Y una leyenda. La leyenda es para saber a qué color pertenece cada gráfica. La primera es bisección, así que aquí pondremos bisección. La segunda es falsa posición. La tercera es secante. La cuarta es Newton-Raphson. Y la última será punto fijo. Bien, copiaremos estas instrucciones y las pegaremos también en el segundo subgrafo. ¿Ok? Voy a ocultar esto. Bien, si lo corremos, ya nuestro gráfico debería verse mucho mejor. Bien, aquí eventualmente podríamos guardarlo, etc. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo utilizar nuestras funciones para resolver un problema. Y con esto oficialmente terminamos el tema de raíces de ecuaciones. En el transcurso de mañana les subiré una tarea larga, escrita, para aplicar los métodos y una tarea corta para que resuelvan un problema así como yo acabo de resolver este, pero que ustedes lo implementen por aparte y me manden un informe. Todas las instrucciones se las pondré en el TEC Digital y se las anunciaré en el grupo. Vean este video con cuidado, háganlo ustedes solitos y cualquier duda, sugerencia o comentario, por favor me avisa. Que pasen buenas noches.